El trading consiste en invertir en el mercado de valores u otros productos financieros en un periodo corto de tiempo, generalmente menos de un año, y a veces incluso un día, lo que se llama day trading. Realizar transacciones intentando comprar acciones de empresas que creen que subirán en un corto periodo de tiempo, entrando al alza, o vender acciones de empresas que crees que van a bajar. Sí, también se puede ganar cuando todo va mal invirtiendo a la baja. El trading en realidad no es para todos. Sí que es cierto que todos podemos acceder a él porque gracias a Internet cualquiera desde su casa con su smartphone o su ordenador puede tener una cuenta con un broker y comprar y vender acciones. Pero lo que no se cuenta es que esto no es fácil y que no es para todos. Así que en este vídeo vamos a clarificar un poquito más este tema y te voy a explicar la verdad del trading que nadie te cuenta, cuál es mi experiencia. Si te gustan mis contenidos, dale a suscribir y también a la campanita para que así YouTube te avise de todos los vídeos que voy creando. Bienvenido a Código Trading, soy Dave y te voy a acompañar en el camino hacia la rentabilidad. ¡Empecemos! Hay muchas academias y brokers que venden como que el trading es para todos, que cualquiera puede hacerlo, un poco diciendo que el que no lo hace pues se está perdiendo una cosa muy grande que es ser rico, ¿no? Como si ser rico simplemente fuera posible mediante el trading. Además, ellos te muestran vidas muy lujosas con coches de lujo, apartamentos de lujo y una vida llena de riquezas que hagan que tú asocies el trading con eso, pero lo que no te cuentan es la realidad que hay detrás del trading. El trading no es para todos, no es tan fácil ganar en el trading. Realmente se tiene que ser muy disciplinado, con mucha constancia y acabar teniendo una psicología muy buena para un ambiente donde lo único que tenemos es una probabilidad estadística. Entonces, primero de todo, tienes que ver si realmente tú puedes ser un buen trader. Eso sería parecido a que te vendieran que cualquier persona del mundo puede acabar jugando al fútbol a primera división. O sea, se tiene que tener unas aptitudes y sobre todo una capacidad de sacrificio muy importante para lograrlo. El otro tema es que muchas veces también a ese marketing de que el trading es para todos va asociado el hecho de que te dicen que en unas pocas semanas o en unos pocos meses vas a lograr una vida de abundancia espectacular, como si esto fuera una carrera de muy corto plazo, de que mira, pues en la universidad te hacen dedicar 4 años, pero eso realmente en el trading con 4 meses tendrás lo mismo. Pues no es así. O sea, en 4 meses puedes tener una buena formación, pero otra cosa distinta es que en 4 meses seas un profesional y puedas vivir del trading. Eso es totalmente alejado de la realidad. Entonces me dirás, ¿y por qué la mayoría de empresas te venden el trading intradía? ¿Por qué te venden el trading a corto plazo? O sea, que inviertas en activos comprando y vendiendo el mismo día. Pues lógicamente, porque eso da mucho más dinero. O sea, los brokers ganan más dinero cuando tú entras y sales de operaciones el mismo día. ¿Por qué? Porque ellos ganan en cada operación que haces. Por lo tanto, si haces operativas swings que van a un plazo medio de tiempo o incluso inversiones a largo plazo, pues si solo pagas al entrar, ellos están ganando poco. Cosa que si cada día compras y vendes muchas operaciones al día, están ganando mucho más. Además, eso en la parte de los brokers. ¿Pero qué pasa con las academias? Pues que las academias venden muchos más cursos y venden el trading intradía. Ese marketing de que son gente joven, que se hacen ricos con trading intradía y alejarse de las temporalidades swing, de la inversión a largo plazo, porque todo eso es de viejos y eso no mola. Entonces, lo que está de moda es invertir en el corto plazo y
Por eso la industria te lleva por ahí. Código Trading somos una academia de trading cuantitativo. Nos basamos en las estadísticas del pasado por miles de eventos y analizando ese backtest acabamos sacando una probabilidad que nos brinda dicha estrategia totalmente rígida para el futuro. Al hacer este tipo de trading se descubre que no se gana más en intradía, sino que en general se gana menos porque le estás pagando muchísimo al broker y la probabilidad estadística se pone en tu contra. Entonces, si a ti te interesa este tipo de trading más reposado, con un enfoque más swing, sin entrar en temporalidades súper estresantes y agobiantes de intradía, te recomiendo que hagas el curso gratuito de trading que ofrecemos en la Academia de Código Trading que te dejo aquí en pantalla. En ese curso tienes 30 videolecciones totalmente gratuitas donde aprenderás paso a paso y sin invertir un solo euro. Primero, mira si el trading es para ti. Si crees que puede ser para ti y que encajas en lo que es el trading, entonces ya pensarás en invertir dinero, ya sea en una formación más avanzada o en tener una cuenta en vivo. Pero primero de todo, ten claro que esto no es para todos y que el trading, aunque lo venden de un modo, realmente no es así. Es mucho más fácil invertir en temporalidades medias, operaciones que duran unas semanas, unos meses incluso, o incluso a largo plazo, dejar operaciones durante años. En realidad en Código Trading estamos en este punto medio, no nos centramos tanto en el largo plazo, sino en un plazo medio de tiempo, que es donde las estadísticas me dan un mayor rendimiento. No es que me haya quedado en esta temporalidad porque sí, sino porque al ser trader cuantitativo, al analizar miles de eventos, acabas viendo dónde puedes sacar un mayor beneficio. Entonces, a muy largo plazo, el rendimiento que puedes sacar es muy lento, es un rendimiento que necesitas muchos años para hacer crecer una cuenta. En el corto plazo lo que sucede es que el que está ganando es el broker y realmente a ti con los mordiscos en comisiones y spread que se te está quedando el broker te queda muy poco o nada. Y hay unas temporalidades intermedias, temporalidades de 4 horas de diario, que es donde vi que las estrategias que eran rentables sacaban el mayor rendimiento. Así que si te interesa aprender esta manera de hacer trading, ya sabes que estás invitado a la Academia de Código Trading. La bolsa es prácticamente impredecible a corto plazo en lo que se llama el day trading y hace absolutamente lo que quiere, lo que para ganar dinero de manera constante es casi imposible porque adivinar la dirección del mercado se hace una odisea. Por lo tanto, el invertir en el corto plazo no es dinero fácil, aunque se venda como tal. Otra parte fundamental en el trading es la psicología. Para muchas personas, por mucho que trabajen el psicotrading y por mucho que tengan una estrategia sólida, les será prácticamente imposible trabajar en un entorno de riesgo, en un entorno impredecible en el corto plazo, porque ¿qué significa que sea impredecible el corto plazo? Significa que aunque trabajemos en temporalidades medias con una estadística favorable, no sabemos qué va a pasar hoy y hoy puede ser un día de grandes pérdidas, porque lo que sabemos es que si seguimos haciendo cada día lo mismo, a largo plazo ganamos, pero un día concreto o una semana no la podemos predecir. Tenemos estadísticas y esas estadísticas solo son a largo plazo. Trabajar en ese entorno aleatorio y con una mentalidad estadística hace que para muchos sea imposible ganar. Por eso también digo que el trading, aunque se dice que es para todos, no es para todos. El marketing que hay en la industria dirá que es para todos, pero la realidad es que no es para todos, es que todos pueden acceder a él, que actualmente gracias al internet, los ordenadores y los smartphones, cualquiera puede comprar y vender acciones. Eso es verdad, pero no cualquiera puede ganar en el trading. Si quieres probar una cuenta demo de trading y ver exactamente de qué se trata sin gastar un solo euro,
te recomiendo que descargues una cuenta totalmente gratuita que te dejo aquí en pantalla y podrás empezar a comprar y vender. En el link tienes un tutorial donde explico cómo descargarla y te voy guiando en ese proceso, y debajo del vídeo hay el link para acceder a crear esa cuenta demo. Desde Código Trading solo recomendamos el uso de una cuenta demo con fines formativos y sin ningún riesgo, solo para aprender lo que es el trading y para ver si es o no para ti. Entonces no empieces gastando dinero, empieza con una cuenta gratuita con dinero simulado, empieza con una formación gratuita y mira si realmente el trading es o no para ti. Finalmente te quiero invitar al canal de Telegram de Código Trading, donde cada día paso análisis del mercado en temporalidad de swing, en H4, y también allí estarás al caso de todas las promociones, todas las formaciones, todos los contenidos que creo para el blog, para el YouTube, etc. Así que si quieres estar en el canal es totalmente gratuito y ya estamos cerca de los 5.000 miembros. Te dejo el canal en este link de aquí. Bien, espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, dale a me gusta y no te olvides también de darle a suscribir al canal y a la campanita. Y visita la página web con todas las formaciones de trading, códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo.